Desde pequeño, que leía los cómics de Bruguera, nunca me ha gustado el fútbol y en lugar de coleccionar pues, cromos de futbolistas como el resto de los niños de mi edad, la verdad es que mis ídolos eran esos dibujantes, ¿no? Que dibujaban pues, Anacleto, dibujaban Mortadelo y Filemón o Zipizape o lo que fuese. Era una época en la que ser dibujante de TVOs, como bien dice Toni Giral en el prólogo del Invierno del Dibujante, eran obreros de la viñeta, ¿no? Y eran gente totalmente anónima. Así que había muy poca información sobre cómo era la vida de estos dibujantes. De hecho, pues de vez en cuando en alguna de las revistas salía dibujada la redacción. Entonces a mí me encantaban esos dibujos porque de repente era como que podías ver un poco más allá de esas páginas que solían hacer. Y para mí hacer esta historia era cumplir un poco ese sueño, ¿no? De investigar sobre cómo eran. Entonces tenía la idea, pues bueno, ahí archivada de hacer una historia sobre Bruguera. En las jornadas de Avilés de cómic coincidí pues con un buen amigo, con Fernando Tarancón, que además es editor de Astiberri, y le conté la idea de lo que quería hacer. Pero le dije estas dudas que tenía de no saber muy bien qué época acoger. Entonces me dijo, ¿y conoces la historia de Tío Vivo? Pues la verdad es que no. Entonces, bueno, fue como un empujón para meterme en esta historia. Entonces empecé pues, a investigar, pues, a leerme los libros de Toni Giral sobre el tema y a partir de ahí pues, empezar a tirar de teléfono y de gente, contactar con unos, con otros, pues, con la gente que quedaba viva, con algunos editores. El Invierno del Dibujante está bueno, basado en hechos reales, he intentado ser lo más fiel posible a la historia, hablando pues eso con toda la gente que he podido. Muchos también se me han quedado fuera, pero es una obra de ficción, con lo cual siempre que estás ficcionando algo, incluso simplemente con recordarlo, ya estás cambiando los hechos, ¿no? Y aunque, como digo, como quería ser muy fiel, pero tienes que darle cierto dramatismo, ¿no? Tienes que crear ciertas intenciones que al final en cierta forma no la hay. Que todo sucediese en un día, como sucede en El Invierno del Dibujante, para mí también era interesante porque era como saber, empezamos desde el final casi, ¿no? Sabiendo cómo va a terminar todo, con lo cual ese tipo de historias tienen un dramatismo especial, ¿no? En el que es casi como una muerte, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sabemos ya cómo va a terminar todo. Entonces el dividirlo todo por escenas y demás y ese, no caos, pero sí que de atrás hacia adelante y con determinados personajes que van contando parte de la historia, que van coincidiendo, en cierta forma también es como yo iba descubriendo la historia, ¿no? Hablando con unos y con otros. La verdad es que el color es muy importante en un cómic, bueno, en cualquier cosa, ¿no? El color también te está contando cosas. Digamos que las herramientas que tiene un autor de un cómic son limitadas. Las herramientas que tienes que usarlas con un fin, y el color es uno de ellos, ¿no? El color nos transmite emociones y también nos puede servir como para ordenar las cosas. Y en un sentido, en El Invierno del Dibujante cumple esas dos cosas, ¿no? Por un lado, el ordenar los tiempos y por otro lado también porque lo que decimos, porque el color transmite emociones. Entonces hice coincidir, exactamente no es así en la realidad, me tomé ahí una cierta libertad, pero las cosas suceden en invierno, en primavera y en verano. El invierno es gris, un poco azulado, es frío y al mismo tiempo es en el momento en el que el proyecto ha fracasado y demás, con lo cual también es un color que transmite ese sentimiento de tristeza. Por otro lado está el rosa, que es la primavera, y es también cuando surge el proyecto de la revista Tío Vivo, que es como, bueno, como esa alegría, pero no es del todo, no es la eclosión todavía, que es el amarillo y es el verano. Entonces digamos que el color, por un lado, sirve para diferenciar esos momentos en la historia y por otro lado pues transmite un poco los sentimientos con colores de los personajes en ese momento. Hay muchas diferencias de cómo era el mercado del cómic en aquel momento a cómo lo es ahora. En ciertas formas ha empeorado y en otros sentidos ha mejorado. Ha empeorado, por ejemplo, en el que, claro, en aquella época se tiraba, las tiradas eran altísimas, ¿no? De 1 millón de ejemplares. En esos momentos también la repercusión del cómic era enorme. Personajes de los cómics como Carpanta, como Zipizape y demás, o como Gordito Relleno, estaban en boca de todos y formaban parte incluso del lenguaje popular de la gente. En ese sentido ahora no hay ningún personaje nuevo, creo yo, en el cómic. Yo
yo creo que ni tan siquiera ya en la literatura, ¿no? Que tenga tanto calado como lo tenían entonces, ¿no? En aquella época. En ese sentido hemos perdido mucho. Hemos ganado pues en otros, ¿no? En el que pues bueno, aquellos contratos leoninos que tenían que firmar los dibujantes siguen existiendo, desgraciadamente, sigue habiendo algunas editoriales, sobre todo francesas, que siguen teniendo unos contratos abusivos, pero digamos que el autor ya sabe que bueno, lo que hay, y sabe que eso está mal, puede elegir, puede buscar otras cosas y en general casi todos los personajes que se crean ya pertenecen a los autores, aunque, bueno, aunque eso también podríamos entrecomillarlo. Pero yo creo que la gran diferencia, y quizás en lo que hemos mejorado con los años, creo que es en cuanto a la ambición del medio, ¿no? Aquellos dibujantes que crearon o que trabajaban en Bruguera, la verdad es que hacían cómic infantil y pensaban que no había nada más que eso, ¿no? De hecho, estos 5 dibujantes que deciden irse de Bruguera lo hacen con, bueno, con ciertos ideales y con cierta motivación de hacer algo diferente, pero a la hora de hacerlo, pues bueno, hacen lo mismo que están haciendo Bruguera, mejor hecho y un poquito más adulto, pero ahí termina todo, ¿no? Yo creo que ninguno de estos 5 dibujantes, o ninguno de aquella época, podía pensar que el cómic podía hablar de otras cosas, ¿no? O que podía ir únicamente, ¿no? Ya no digo para todos los públicos, sino ir únicamente a un público adulto. Era algo que jamás se hubiesen planteado ninguno de ellos. Sí que es cierto bueno, que la censura te hace ser más ingenioso, ¿no? Eso es evidente. Pero también hay que matizar mucho esto, porque Bruguera, por ejemplo, tiene 2 etapas, ¿no? Tiene una primera etapa en la que, vale, estás dentro del franquismo, estás haciendo cómic infantil o historietas infantiles, con lo cual no puedes hablar de todo, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una buena época, que sería pues hasta el 50 y bastante, 57, más o menos hasta la época del invierno del dibujante. Pero luego llega otra etapa que es cuando cambia la ley de prensa, y yo creo que es una de las cosas, de los motivos por los que acaba el cómic, ¿no? en España, o por los que convierte la historieta infantil vamos, en algo totalmente blando y sin mucho más donde rascar, ¿no? Donde se pierde un poco esa crítica social y demás, en las que, pues bueno, Zipizape ya no pueden ir en contra de su padre, las hermanas Gilda tienen que comportarse, donde ya hay tan cantidad de normas, no puede haber violencia, la autoridad paterna, todo ese tipo de cosas que convierten ya, bueno, los cómics de Bruguera a partir de los años 60 en algo totalmente descafeinado, ¿no? Entonces, lo de la censura, pues bueno, es entre matices, digamos que sí que te hace ser más ingenioso, pero llega un momento en el que ya no puedes hacer absolutamente nada. Sí, yo creo que el tema digital va a ser bueno para todos, ¿no? Para los autores y para los lectores. Cualquier lector en cualquier parte del mundo puede seguir tu trabajo, y con toda la difusión que ahora existe, ¿no? Que uno de los problemas del cómic precisamente es eso, ¿no? Que no hay grandes campañas publicitarias, y si exceptuamos los grandes cómics franceses o alguno americano, el resto pues bueno, pasa bastante desapercibido o simplemente con el boca a oreja. Pero bueno, las redes sociales en internet la verdad es que es una buena solución para dar a conocer una obra. Así que yo creo que va a ser bueno, también un antes y un después en el medio del cómic el tema digital.